Amigos, me encuentro caminando por el paso peatonal más transitado del mundo, en el paso peatonal de Shibuya, aquí en Tokio, Japón. Y desde acá comienza precisamente esta aventura por este nuevo país. Acompáñenme porque esto apenas comienza. Pequeña parada en Qatar. Vamos a Japón. Oh, oh. Amigos, llegamos a Japón. Oficialmente llegamos a Japón. Las únicas personas con las que hemos tenido contacto. Muy amables, muy lindas. Y saludaron. Chiquitas, sí. Pero ya no puedo repetir lo que dijeron. Es un saludo bien ahí particular. Y amigos, oficialmente en Japón. Bueno, si vienen a este mismo aeropuerto, en lo que salgan de recoger sus maletas y de pasar por aduanas entregando su papelito que rellenaron, tienen que tomar hacia la derecha si por ejemplo quieren ir hacia el metro. Bueno, miren, una de las recomendaciones que me dieron es que cambie en las casas de cambio que están aquí en el aeropuerto de Narita, en este caso, que es donde nosotros aterrizamos, porque tienen una buena tasa de cambio. Luego, una de las mejores maneras para llegar al centro de la ciudad, porque esto está bien lejos, nos espera un viaje de tren de más de 1 hora y media. Y me dijeron que la mejor manera es irnos en tren. El tren lo pueden pagar tanto en tarjeta como en efectivo de la moneda local. Bueno, miren, para ir a la train station tienen que bajar las escaleras eléctricas, que en este caso estaban a mano izquierda después de salir de aduanas, y buscar GR, que es la compañía de trenes, y comprar el ticket. Este primer ticket sí lo deben de comprar aquí en tarjeta o en efectivo, y después pueden utilizar una tarjeta que pueden agregar a su wallet en el teléfono, pero aquí necesitamos conseguir primero nuestro ticket de metro. Ajá, tenemos que buscar el Narita Express. Allá está, Narita Express, allá están las máquinas. Vamos a ver si conseguimos comprar el pase de tren. Houston, tenemos un problema, todo está en japonés. Allá arriba. ¿Dónde? Ay Dios, no lo había visto, menos mal. Purchase tickets using route search, GR Tokyo White Pass, discount ticket, receipt. Miren, no logro descifrar, así que le estoy pidiendo ayuda a un amigo que después vamos a conocer más adelante, a ver cómo compro el ticket, porque hay demasiadas opciones y no sé cómo encontrar la estación. Ya sé cuál estación es la más cercana a mi hospedaje, pero no sé cómo llegar allí. Bueno, listo, se logró, amigos míos, en el Narita Express, pero tuve que dejar de grabar porque hubo mucha confusión, pero es a través del Narita Express, dependiendo hacia la dirección que vayan. Fueron 6.500 yenes, 3.250 cada uno. Metes aquí el ticket y te lo devuelven aquí. Huacata. Así que eso es lo que cuesta salir del aeropuerto hacia la ciudad, y después ya ahí pueden utilizar la Suica. Bueno, tienen que fijarse que en su ticket dice el número del carruaje y el asiento. Entonces aquí en las pantallas que están aquí también les indican eso. Este es el carruaje del 8 al 12. Entonces como nosotros tenemos el 10, es de este. Y hay que bajar por estas escaleras, pero ya lo vamos a confirmar de todas maneras. Bueno, y listo, llegamos al número 10. Aquí te lo indican. Fíjense como el metro tiene estas barreras aquí para que la gente no pueda acceder a los andenes. Ya ustedes saben por qué. Mucho silencio, mucha tranquilidad, aire acondicionado full, la estación impecablemente limpia. No se ve muy moderna esta de aquí, a lo mejor porque está a las afueras y es la del aeropuerto, no le han metido quizás mucha mano, pero está impecable, iluminada, aire acondicionado, limpia. Pero miren, comprar ese ticket de tren fue bastante difícil, o sea, tuve que hacer una videollamada con nuestro amigo que luego les voy a presentar más adelante, que vive aquí. Es un argentino japonés que vive aquí, y ustedes seguramente sabrán quién es, pero no les voy a decir muchos spoilers. Tuve que hacer una videollamada con él porque no entendía absolutamente nada, y para ahorrarme el tiempo de investigar por internet, pues lo llamé, hicimos videollamada y pues me ayudó en todos los pasos que había que dar. Ya después que lo ves por primera vez, ya es mucho más sencillo. Eso sí, pude hacer esa videollamada porque tengo ya internet en mi teléfono desde el momento en el que aterricé, y gracias a las eSIM de Hola Fly, que te permiten estar conectados desde el momento en que llegas al lugar, porque compras tu eSIM antes de llegar. Te mandan un correo electrónico en el que te envían un código QR, lo escaneas, si es compatible tu teléfono, pues miren cómo se suben las barreras, ¿verdad? No lo pensé, yo dije, ¿y cómo hace uno para pasar si eso está ahí cableado? ¡Qué loco!
Esto es primera vez que lo veo en mi vida. Les decía que tienen que verificar la compatibilidad con sus teléfonos, escanean el código QR, siguen los pasos y ya colocan la eSIM en su teléfono. Lo mejor de todo es que las eSIM de Olafly están presentes en más de 180 destinos y 120 de ellos con datos ilimitados. O sea, yo no me preocupé en ese momento de hacer una videollamada que consumen muchísimos datos porque los datos son ilimitados en muchos de ellos y aquí en Japón son ilimitados. Así que muchísimas ventajas. Y bueno, son por este tipo de ventajas que me gustan usar las eSIM de Olafly porque te solucionan la vida. Además ya agregaron una nueva opción y es que ahora ya puedes tener datos ilimitados para algunos destinos de forma personalizada. Es decir, si tú nada más vas a viajar 2 días a Suiza o un día a Suiza, solamente vas a poder comprar 1 o 2 días o los días que necesites en los siguientes destinos: Suiza, Reino Unido, China y Turquía. Y esto lo que va a hacer es que puedas ahorrar dinero porque ya no tienes que comprar un plan más grande del que realmente necesitas. Y por qué tener internet también es importante, sobre todo en estos países como Japón, donde todo está en japonés y donde no vas a entender absolutamente nada. Porque bueno, te va a permitir pues traducir hacia dónde vas a ir, que todo está en japonés. Así que adquiere la eSIM de Olafly a través del enlace que te dejo en la descripción de este video y utiliza mi código promocional Gabriel Herrera para que obtengas un descuento exclusivo. Son las 8:46 en punto. El tren parte a las 8:47 según esto. Vamos a ver si la puntualidad que dicen aquí en Japón es cierta o no. Y ahí creo que lo van a anunciar. ¿Entienden? Está claro. Ok, ahí viene nuestro tren. ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Puntualísimo, ¿no? Miren, 20:47, súper puntual. Nos vamos. Miren, tiene wifi gratis, dice ahí. A ver, ¿cómo se sube la barrera? Vean esto. Mira. Miren, aquí la organización está bestial. Qué locura. Esperamos. Ok, ¿este es el carruaje número 10? Sí, parece que sí. Aquí están los asientos. Fíjense, nosotros estamos saliendo desde la última estación o desde la primera, dependiendo de donde se vea, que es la del aeropuerto. Y nosotros vamos hacia, creo que la última. Luego, para llegar a nuestro hospedaje tenemos que tomar un transbordo. Miren, esta es la tarjeta que tienen que agregar a sus teléfonos si quieren tenerla de manera más cómoda y desde el momento en que aterricen, porque la van a poder agregar, en el caso de que tengan un iPhone, la pueden agregar directamente al wallet, la buscan, se llama Suica, la agregan y luego le transfieren dinero desde la tarjeta que tengan allí asociadas al teléfono. Y con esto pueden pagar los próximos trenes que vayan a utilizar del transporte público ya estando en la ciudad como tal. Es importante mencionarles que con un teléfono no van a poder pagar a 2 personas. Entonces lo ideal es que cada persona tenga la Suica en su teléfono. De no tener Apple Pay, por este caso pueden emitir la tarjeta que va a funcionar exactamente igual. Pero este primer tren que tienen que tomar desde el aeropuerto no lo pueden pagar con la Suica. Es lo único que no pueden hacer con esa tarjeta. La Suica digital. Exacto, tienen que comprar el ticket como lo hicimos nosotros, ya sea con la propia tarjeta Suica en físico, que la colocan allí en la máquina, o en el caso de que no la tengan en ese momento, paguen con tarjeta de crédito como hicimos nosotros, o si ya cambiaron dinero en las casas de cambio en el aeropuerto, lo pueden pagar con efectivo. Miren, y no vayan a hacer trampa con el tema del tren, porque hay una señora revisando y al parecer por allí una señora quizás compró el ticket mal, no lo supo comprar bien, porque le estuvieron allí como reclamando algunas cosas y creo que tiene que pagar ahora. El chico de aquel lado también le También. dijo que te va a cobrar algo extra. No sé si fue que compró uno solo o compró para donde no era, le cobró adicional. Lo que sí vi es que el chico pagó en efectivo y ya con sus moneditas le dio su cambio. Exacto. Entonces Pero entonces estén atentos allí al tema de comprar el ticket, porque a lo mejor después multan y la multa es mucho peor que haber comprado el ticket. Aquí en esta parte, cuando ya van a salir, el ticket lo van a volver a presentar. No boten el ticket porque lo van a necesitar para salir nuevamente. En este punto ya no se los va a devolver. Simplemente lo meten, les abren las puertas y listo. No lo esperen de regreso. ¡Wow! ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Dímelo ya. Quiero venirme a vivir para acá. Bueno, miren, nosotros llegamos a la Shinjuku Station. Y vamos a cruzar esta parte de la calle aquí para agarrar ahora el metro local y poder acercarnos hacia nuestro hospedaje. Nosotros nos vamos a hospedar por Shibuya, pero lo que sí es que Shibuya también es muy grande, es una zona grande, así que la forma de llegar a esa estación era llegando hasta aquí y luego pues haciendo un transbordo. Miren, parece un pajarito sonando el tema de
del paso peatonal, del semáforo. Bueno, miren, primeras impresiones, mucha gente, muchos letreros, mucha iluminación. Vamos a ubicarnos aquí en el metro. Aquí sí vamos a utilizar la tarjeta que tenemos ya en nuestra wallet del teléfono para poder entrar. Ahora déjenme ver, nosotros vamos hacia Keio Line. Esa es la que necesitamos agarrar, Keio Line. Aquí está. Miren cómo te venden esos ramilletes de flores en las máquinas. Y pañitos también. Aquí también van a tener máquinas si lo compran directamente aquí en la estación. Ok, es primera vez que voy a utilizar este tipo de aplicación en mi wallet. Listo, miren, listo. Facilito. Lo conseguimos. Después de correr mucho, lo hemos logrado. La gente es muy amable. Todas están dispuestas a ayudarte. Increíble. Miren, por allá está. A ver, los reconocen. ¿Quiénes son los que están por allá? ¿Quiénes son los que están por allá? A ver, a ver. Ah, empieza a bajar, es una barra en los pasos de peatones, no son Yo decía, segundos. se quedó al minuto 11 pegado. No. No. Ok, ¿dónde nos vemos? ¿Aquí o allá? ¿O en el medio? En el medio. Señor, no vaya que lo atropellan. Every time a moment I see you. ¿Qué pasó, Ramonete? ¡Coye! ¡Ah! ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriel, ¿qué tal? El Gabriel Verso. El Gabriel Verso. El multiverso. El Gabriel en Japón. Y dos Gabrieles en Japón. Estamos ya en la puerta del Airbnb. Aquí nuestro amigo Gabriel, mi tocayo, amigo de Ramón, estudiaron juntos. Vive aquí en Japón desde hace tiempo. Seguro nos va a estar acompañando mañana todo el día. No, mentira, no sé. Nos va a acompañar varios días. ¿Qué fue lo que dijiste, Gabriel? Mire, yo tengo tiempo viviendo aquí y en mi vida he visto un apartamento como este. ¿Pero por lo bueno o por lo malo? Por lo bueno. ¿Por qué no vamos a ver? Ramón, ¿qué alquilaste? Mira, el último que alquilaste en India, Tengo que reprobado. salir, no, yo tengo que salir en defensa de mi marido. Esa responsabilidad administrativa. India fue mi responsabilidad. Ah, fue tu culpa que durmiera Y eso también es mi en el cajón de madera con la colchoneta encima, ¿no? Vamos a ver qué es esto. Prepárate porque. Pero esto ya va, ¿es un Airbnb o es un Everest? ¿O es el Everest? Estamos descargando al Everest. Ya vienen los alpinistas a entrenarse. ¿Qué alquilaste, Ramón? Ya verás. Espérate. Está bueno. Sí, es que la llave es redonda. Y abre para el lado contrario. Ok. ¿Estás listo? Estoy listo. No hicimos la cama, bueno, no importa. Ah, no hicieron la cama de paso. No, pásame. Ok, pasemos. ¡Qué grande, Dios mío! A ver, aquí se me da la luz, supongo. Ah, mira, pero no está tan mal. No, lo que está es complicado. No, vale. simbólico, pero Lo que está es bien. chiquito. Miren, yo estoy No aquí que no me vale. puedo dar ni la vuelta por el morral. Solo que sus camas, bueno, no se pueden quejar que no tienen camas. Vayan a ver. Hay cama. Camas hay. Camas en eso. No, a ver, sí te digo, lo que pasa es que en Japón lo de la limpieza es como muy cultural, ¿no? Ellos tienen todo muy limpio y... ¿Qué ibas a decir? ¿Se limpian con qué? Bueno, eso también te vas a ver en un momento. Mire, tenemos dos camas medio matrimoniales. Una medio matrimonial más pequeña, ¿Quieres- pero individual. Mira, ¿quieren saber hacer dinero? Pregúntenle a los japoneses. Esto era para tener aquí una matrimonial y aquí un mueblecito Lo peor máximo. es que cuando yo llegué, esto estaba así. Y míralo desde allá, mira. Yo pensé que esto era un espejo. ¿Verdad? Parecía un espejo. Entonces yo dije, oye, qué pequeño, ¿dónde van a dormir ellos? Y me dice, ahí. Y yo, ay, mira, es que no es un espejo, ¿verdad? Mira, y si no quiere tener actividades, no hay cortina, ¿no? Ni siquiera. No hay nada. Es que yo creo que la puerta que está allá, Ah, esa es la que se cierra ahí para... ya, eso sí, tenía sí, que haber sí. estado aquí. Claro. Habrán dicho, pues mira. No, Lo que pasa es que la actividad se hace aquí, muchachos. Ah, esa es la mayor actividad que va a ocurrir aquí, la cocina. Mire, ¿cuánto es que nos costó esto? 5 noches por 1.000 euros. 5 noches por 1.000 euros y capacidad para... ¿Cuántas personas? 2, 17. 4, 6, 8. Dos. 8. Bueno, no. Bueno, 2 pegaditos. pues. Ayer dormimos ella y yo en un hotel 4 estrellas, que nos costó carísimo y la cama matrimonial era así y... ¿Y era 4 estrellas? 4 estrellas. Eso fue en Osaka. Y... Porque los muchachos llegaron a Osaka, ellos llegaron primero que Pero es que nosotros. miren para que vean, o sea, yo mido 1.60. Oye, ahí a una persona alta se le quedan los pies pegados a la pared. Los pies me caen
y nada. ¿Cuánto mides tú? 87. Bueno, casi. Perfecto. Sí, pero 2 como tú. Nada. No. Te digo yo. Bueno, a dejar cosas. Mira, ¿ustedes comieron? Picamos, pero lo estamos Picamos. esperando. Comamos, Así que, pues. ¿Vamos a comer? Comemos. Bueno, lo hice bien, muchachos, no está tan Lo hiciste bien, no, está bien. Era lo mejor. Está bien. Miren, lo que sí les digo es que con estas escaleras vienes medio prendido y te moriste porque caíste allá de cabeza y no la contaste. Aquí no hay donde agarrarse. Está trambólico. Policías en bicicleta, ¿viste? ¿Nunca has visto policía en bicicleta? ¿No? Hay algunos, sí. Sí, ¿no? En países avanzados así no. Por lo menos. 3 meses, 0 yen. A ver, lees lo que dice aquí. Sankagetsu, 0 yen. Mira, ¿y qué gana el Estado con prestarte un paraguas durante 3 meses sin pagar nada? No me preguntes. Mira, pero pero aquí, mira, tú escaneas tu código y luego eso te permite sacar un paraguas. Y luego lo puedes devolver en cualquier otro. ¿Y si no lo devuelves, qué pasa? Ya, bueno, como eres tú el que escanea el código, Ok. seguramente ellos tienen tu información de alguna manera y te mandan una multa. Ok. Pero tienes 3 meses. 3 meses. 3 meses Ok, gratis. mira, te cobran después de las primeras 24 horas que pasan los 3 meses, te cobran 140 yenes Por día. diarios. Entramos al primer lugar. Uy, yo ya iba a jalar la. Ah, mira, que hay movimiento. Ahí. Ya. Mira, está activo. Entramos a un lugar bueno, ¿oyeron? Si hay locales. Bueno, miren, aquí los menús están todos en japonés. No hay nada en inglés, así que puede ser buena noticia porque puede ser un lugar de locales y por lo que vemos son solo locales los que están por aquí. Ramón, ¿cómo estás con tu japonés? Casi inexistente. ¿Practicaste? Bueno, en realidad esta vez María Emilia es la que se ha puesto A ver, ¿cómo se dice? Hola, ¿cómo estás? Bueno, Konnichiwa. no sé, pero hola, es Konnichiwa, todo el mundo lo conoce Konnichiwa. Si quieres, por ejemplo, llamar a los meseros, esto aquí nos va a ser muy útil porque ellos no vienen si tú no los llamas. O sea, de verdad tienes que llamar y tienes que llamarlos duro porque como ven está, es decir, sumimasen. Sumimasen. Y por supuesto, el famosísimo arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Sí, gracias. Ok. ¿Quieres morirte? ¿Qué? Hay un restaurante de Dragon Ball Lo donde te te- puedes comer una esfera del dragón. Me estaba encargando de buscar todo lo necesario para estar Tenemos que ir. Miren, estamos usando el traductor y pues hay unas cosas. Aquí comen de todo. Coherencia. Corazón, tripas, mollejas, piel de pollo, pinchos de todo eso y no sabemos ni qué pedir. Está complicada la cosa. tamaño casi real, dice aquí. Pero Angie la tiene más fácil. Pájaro Ella joven pide de tofu. corriente clara. Bueno, yo me pido un pájaro joven de corriente clara. Y ahora me dio curiosidad. ¿Cómo funcionaba la pantalla? Todo se pide a través de la pantallita que teníamos aquí que pensamos que era solo publicidad. Pero ya nos aclararon. Ah, pero esto está en inglés, ahí está más fácil, Ramón. Siempre cambiamos el menú. Mire, o ese señor ya tenía esos refrescos ahí servidos o son muy rápidos. Nah, guare rápido. O sea, le dimos a la pantallita allí y el señor vino corriendo de ahí a traernos las bebidas ya de una vez. Muchachos, salud. ¿Qué es eso? Esto es para revolver, pero no sale nada. ¡Salud! Miren, toqué este botón aquí, pues yo digo, ¿esto será un salero? ¿Qué será? Y toqué aquí el botón y es una campana que le suena al mesonero. Ah, sí, porque sí, hay dos maneras de llamarlo. Con lo que te dije, el sumimasen, o con, a O veces con el botoncito y a veces o con el no. botón este, ok. Miren, van llegando la comida, edamames, tofu Y y lechuga, todo esto es paña. lechuga. Exacto. Bueno, miren, nos pedimos pollito, frito, de varias formas, porque miren, eso en el menú estaba bien complicado. Aquí estamos, bueno, compartiendo un poquito, picando entre todos. Y así El que menú buen se ve más provecho. grande esto, ¿ah? Sí. Yo creo que vamos a tener que pedir más pollito de este. Bueno, listo, ya comimos. Toda esa comida que ustedes vieron salió en 43 euros aproximadamente para 4 personas, así que son como 10 euros por persona. Yo quedé satisfecho. Sí, sí, sí. Está bien. ¿Y tú, Chiqui? Sí, más bien quedó en la mesa un poquito, ¿no? Bueno, yo veo un 7-Eleven por allá que... Podemos- El podemos- postrecito ay, para un raspar. dulcito, un mochi. ¿Ves? Ay, rico. María Emily es de las mías. María Emily Ya es de te las conozco, mías. Gabriel, ¿tú crees que qué? Y se lo dije ayer en estos días, le dije, ahí vamos a estar María Emily y yo con pinchados con los dulces. Bueno, en búsqueda del dulce, miren lo que nos encontramos en un 7-Eleven. Una especie de perro caliente o pan de perro caliente, pero con espaguetis como adentro, como noodles. Y sin refrigerar. ¿Qué tal? Y miren este con maicito y queso. Bueno, hay mucha gente que sueña con Japón y es venir a comprar a un 7-Eleven de estos y comerse uno de estos. Y miren esto, te venden los huevitos así individuales ya cocidos. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Les quedaron en el mismo apartamento? Sí. ¿En serio? Sí. A ver, esta es nuestra reserva. Que también abrimos nosotros eso.
Ay, menos mal que ustedes tienen el mismo código y todo. No, eso es en Shibuya. Aquí estamos en Sasazuka. No te creo. Miren, de broma y broma con el hospedaje. Mira, déjame escribir. Al parecer como que alquilaron el Pasen hospedaje fotos de la doble. puerta, a ver. Qué casualidad que hablan español ustedes también. Pues sí. Buenísimo. Menos mal, ¿verdad? Yo entiendo. Entonces ellos les abrió aquí y están esperando como que por alguien Que les va. responde y llegamos nosotros primero a la respuesta de ellos. O sea, ellos están aquí afuera. Yo bromeando cuando llegamos y nosotros y que, ay mira, ¿y ahora cómo hacemos para subir allá que no hay mucho espacio en la escalera? Y resulta que es que esta gente Como está que sí esperando. vamos a dormir con ellos, ¿eh? Exacto, estábamos echando broma de que mira, ahora nos toca compartir el Airbnb con ellos. Y echando broma. Nosotros vivimos en Inglaterra, pero yo soy de Colombia. Y mi esposa es japonesa. Pero será que tiene más, porque a veces el mismo host tiene varios hospedajes. Debe ser que es otro apartamento más abajo o más arriba de este. Esto está complicado. Bueno, les explicamos. Resulta que aparece, las instrucciones le fueron mandadas tanto a María Emily como a otros huéspedes del mismo apartamento. Y la clave que le dieron a María Emily y la clave que le dieron al otro huésped abrió el mismo candado que tiene acceso a este apartamento. No sé qué vamos a hacer. Yo no sé. No sé qué vamos a hacer, dónde nos vamos a quedar, o dónde se van a quedar ellos, o si nos vamos a quedar todos juntos. Hay tres opciones: o nos quedamos todos juntos, o nos quedamos nosotros y ellos resuelven, o nosotros nos vamos y nosotros resolvemos. Pero bueno, nosotros llegamos primero, no lo sé, vamos a ver, ya les contaré. Miren, pero qué suerte que la gente habla español, porque si no, imagínense el enredo de nosotros explicar que este es nuestro, que llegamos primero, que abren las mismas cuentas, las claves. Y que este candadito abría temprano y ya no abre con nuestra... O sea, parece como que los cambiaron, no sabemos. Miren, este tipo de cosas suelen pasar, y esta vez porque teníamos suerte de que hablaban español y podíamos entendernos mejor, pero si no hablan español y no hablan inglés y solo japonés o quién sabe qué, pues usaríamos el traductor en este Teléfono. caso. Por eso necesitan datos siempre, Siempre. amigos. Es súper importante porque se pueden presentar este tipo de ocasiones. Y ya les dejé por ahí el enlace de Olafly a cualquier lado que ustedes vayan, y que de paso no sea el idioma, aprovechen Más eso. que necesario. Tienen, o sea, eso es como llevar el pasaporte hoy en día, de verdad. Hay que irse al nuestro al de abajo. Ah, es el de abajo de nosotros. Y ustedes se llevan ahora la sábana que utilizaron. No, porque tienen 3 camas. Vamos a tener que desocupar. Esta era la verdadera sorpresa del hospedaje. Esta era la verdadera sorpresa. No se parecía. Con razón. Rebobinamos y ahora sí les mostramos el nuevo hospedaje. Segundo hospedaje en Tokio en menos de 24 horas, en menos de 2 horas. Este sí es el que se parece. Sí, este sí. Ah. Pero yo tonta que no vi la foto porque yo decía al otro, pero es que nada se parece a la foto. Bueno, pero... por aquí vamos a hacer. Miren, les mostramos pequeña salita aquí, living room, televisor por aquí. Tenemos una de las habitaciones que en este caso hasta mejor está porque miren, tenemos para mayor privacidad acá. La zona de la lavadora que la mostramos. Tenemos aquí cocina, nevera, microondas, todo lo que necesitamos si queremos comer o preparar algo. Y el enorme baño está aquí, miren, tiene pequeña tina. Pero miren, todo es como de estos baños portátiles, que todo es una sola pieza plástica. Pero tiene todo, tiene toallas Yo limpias. creo que esos baños los venden como en bloques y lo ponen Yo y que, creo. ¡pac! Sí, sí, Todo igualito. tal cual. ¿Vas a estrenar el baño hoy? Sí. No, ya. Ah, ya. Y mira, esta es la otra habitación que también tenemos, miren, puertica para estar en privado. Ya no hace falta mandar a los muchachos para la calle. No, miren, tenemos cama matrimonial, una individual por aquí, para almacenar cositas allá, así que está chévere, está muy chévere. Aquí la ducha viene del lavamanos, o sea, de la llave del lavamanos, y la misma llave del lavamanos es la misma llave de la ducha. Y al mismo tiempo el agua que cae aquí, como que de alguna otra manera viene aquí al tanque del sanitario, y todo se une, todo está interconectado. Amigos, buenos días, ¿cómo amanecen? Nosotros alistándonos para salir a las calles de Tokio. Eso no se dice todos los días. No se dice todos los días. Miren, yo ando medio arrugado. Yo tuve que planchar esto con una plancha de cabello que se trajo Angie, porque plancha aquí no conseguí. Pero lo que sí había para levantarme el copete era secador. Así que compensado con eso. Angie se está arreglando por aquí. Miren, mientras que terminan de arreglarse los muchachos, yo saben que me da curiosidad ver la tele. Vamos a ver qué programas están pasando. Miren, el control en japonés, obviamente. Miren, miren. Yo, algo que sí he notado así como que de Japón es que cuando uno ve así cosas, siempre tienen como gente, sí, o sea, yo no sé, ¿qué hace este señor aquí?
y están, o sea, Apagando nomás. están como reaccionando al video, pero ese señor no está reaccionando muy bien. なとか、お芝居また違う感じでやるのかなとか、また悪役なのかなっていう。そうですね。 Pero bueno, miren, ahí escuchamos un poquito y vimos un poquito la televisión y un poquito el idioma. Y es que sí, desde que llegamos a Japón, el idioma que han estado escuchando, desde que aterrizamos en el avión, con quien hemos interactuado un poco, las bocinas y todo lo que hemos visto escrito, básicamente, es japonés. Y es que ese es el idioma que más se habla en el país, además de algunos dialectos que la UNESCO dice que están en peligro de extinción. Es el idioma más hablado, el japonés. Que por cierto, el dialecto que se habla específicamente aquí en Tokio, en la capital donde estamos, se considera el japonés estándar. Bueno, esto sí es muy diferente a como lo estábamos viendo en la noche, que estaba todo bien calmo. Pero algo que sí les debo decir es que las ventanas están bien insonorizadas, porque miren, aquí pasa una autopista justo al lado de nuestro apartamento, que es ese, de allí, y pasa hasta el tren por aquí arriba. Bueno, desde anoche llevo viendo estas maquinitas dispensadoras de cualquier cantidad de cosas, estas de bebidas, y te las ponen así, exhibidas, pero no es la lata de verdad, sino que simplemente te muestra lo que tienen disponible. Y también tiene bebidas calientes. Son súper comunes de ver. Miren, me parece que estos señores recogen la basura del piso. Miren, tienen una basura ahí con unas pinzas en las manos y andan recogiendo lo que vayan consiguiendo por ahí, porque papeleras como que no hay muchas por ahí, pero por... Ven, miren, sí lo hace. Ah... Nice. Tienen sus chalequitos y andan por ahí. Miren, una Lamborghini. Miren, más máquinas estas dispensadoras. Y de Coca-Cola. Miren, una máquina de Coca-Cola, pero vende de todo un montón de bebidas. Bueno, ahora vamos a tomar el metro para ir al primer punto que queremos conocer de la ciudad y pues hacer nuestro recorrido lo más que se pueda. Miren, cosas que he notado aquí en el metro, que la gente anda con mucha mascarilla, que al igual que en Corea, bueno, un gran porcentaje, podría decir, de momento como un 40% de las personas del metro tienen mascarilla puesta todavía. Y bueno, es normal, antes del COVID era así, después del COVID me imagino que se intensificó más, y al igual que vimos en Corea, aquí es lo mismo. Y además del hecho de lo que ya les comenté ayer, de que prácticamente nadie habla, y ustedes pudieron ver que la única cotorra que estaba hablando hace rato, ahí en la toma era María Emily, porque estaba explicando exactamente eso. Pero está hablando calladita con el micrófono así. Pero bueno, estos señores están hablando, pero el silencio es... Bueno, y otra cosa que noto muchísimo es la cantidad de publicidad que hay por todo el tren. Miren eso. Por todos lados hay diferentes tipos de publicidades. Cuanto cartelito cabe por el tren, le meten publicidad en todos lados. Mira, aquí suenan unos pijiritos en el metro. Yo les voy a decir, ¿realmente son pijiritos o es las máquinas que están...? No, es ruido de pijirito. Mira, aprendimos algo nuevo. Que no hay que buscar la tarjeta y ponerla, sino que simplemente pasas el teléfono y ya te la agarra el sistema. Buenísimo. Miren, las máquinas son muy raras aquí, pero miren esto, ¿qué es eso? Es rara esa forma. Miren, y en todas las estaciones de metro hay estos lockers para tu guardar equipaje, bolsos, lo que necesites. Te los alquilan, pagas aquí creo que son 400 yenes, 400 yen. Y tienes aquí pues la llavecita que cuando metes el dinero se desbloquea y pum, puedes retirarla. Miren, uno ayunando y aquí la gente se empieza a comprar Helados Da un poco de El- envidia. a las 11 de la mañana, exactamente. Helados a las 11 de la mañana ¿Quieren? Y yo claro que quiero. en máquinas expendedoras. Ah, que les estoy haciendo un video de las máquinas expendedoras más extrañas. Ustedes saben que siempre que voy a los destinos busco las máquinas expendedoras más extrañas. Por ejemplo, en Suiza hay máquinas expendedoras de queso y de raclette. Pero la más rara que he visto hasta el momento es una en Israel que es una máquina expendedora de textos bíblicos. Sí. Entonces estoy tratando de ver si aquí en Japón hay algo más raro todavía y creo que sí que hay. Bueno, empezó bien porque ese helado es de caraota, de frijol negro. Sí. Bueno, algo que vamos a poder notar en los sitios de comida es que te la exhiben así. Y es comida, o sea, solo para que vean cómo luce el plato. Es de plástico, tiene los precios, los nombres, pero obviamente todo está en japonés. Pero es una buena forma de saber qué es lo que venden. Miren eso, qué loco, ¿no?
Bueno, son ese tipo de detalles que te hacen saber que estás en un lugar donde cuidan cada aspecto de seguridad también. Porque fíjense ese camión que está parado allí, a ese rato estaba descargando un señor bebidas, ¿no? Y fíjense que en la rueda allí tiene un taco como para evitar que el camión se mueva hacia adelante, porque el camión está encendido, porque ni siquiera estamos en una bajada que el camión se vaya a ir por cuestiones de gravedad. Al contrario, creo que inclusive la bajada está para aquel lado de allá. Y encontré el secreto del señor que barre por esta zona. Miren, guarda pues todas las cositas aquí, la papelera, el cepillito, y aquí está y nadie lo toca. Bueno, y aquí las bicicletas también pagan parking. Tienen los parking aquí y miren, tienen las máquinas aquí para pues pagar el tiempo que necesites. Las 2 primeras horas son gratis, ¿ok? No van a pagar absolutamente nada, pero ya después de eso pagas cada 6 horas 110 yenes. Bueno, algo que me ha llamado la atención y ya lo he visto en varios lugares es que las paradas de bus no están dirigidas hacia el lado de la calle, sino hacia el lado de la acera. Fíjense esa de allí. El techo está hacia el lado de la acera, o sea, el frente sería este de aquí en vez de ser este de acá. Y la gente pues no se preocupa ni siquiera de voltear si te viene o no te viene el autobús, porque me imagino que son tan puntuales y tan coordinado todo que ellos saben que van a parar, no tienen ni siquiera que hacerle seguimiento porque saben que lo van a hacer a la hora. Y hablando de sistemas de transporte, algo que también debo mencionar que he visto es que todos los lugares tienen demarcado, pues tanto para las personas con discapacidad para que sepan por dónde van, como que todo también, las aceras están perfectamente diseñadas para que la gente pueda transitar libremente, tengas alguna discapacidad o no. Fíjense que hasta esta parte, que a veces no es muy común de ver en el paso peatonal, existe también esta parte que las personas con discapacidad pueden saber por dónde circular. Y algo que me dio curiosidad ayer, que ya también se los mostré, es que es una barrita que se va pues bajando cuando ya te toca pasar, no es números, y suena como un pajarito también. Miren, estos paraguas están por todos lados, ya he visto muchos por ahí. Miren, aquí tienen un montón colgados. Debe ser que la gente aquí no se preocupa en comprar paraguas, sino que simplemente saben que en la calle van a conseguir uno si necesitan. Ya veremos, porque en los próximos días creo que va a llover. ¡Ey! ¡Nuestro primero Sakura! No, por lo que vienen todas las personas en esta época, que no es la época más barata para venir al país, y estamos para verlos a ellos. ¿Qué tal? Miren qué precioso el árbol. Aquí hay 2 por falta de una. Están los chicos tomándose fotos. Están bellísimos. Son esos 2 justamente los que están floreados, porque a los lados hay otros sin florecitas, atrás hay otros arbolitos que están sin una sola flor. Y miren, para mucha gente esto es algo indispensable de ver cuando vienen a Japón. ¡Ay, miren eso! Son chicas que están vestidos tipo anime. Miren, con los tacones altos. Miren, están vestidas igual. ¿Y qué tanto les gusta a los japoneses sus árboles? Pues muchísimo. Miren, todo el mundo tomándole foto a los árboles. Se paran un momentico y le toman una foto. Todo el mundo aquí, miren. Ahí está ese señor tomándole foto a su señora. Aquí está este señor tomándole foto también. Todo el mundo se para. Miren, aquella chica ya. Y bueno, por lo que veo, el tema de la publicidad no es solo en los metros. Fíjense la cantidad de pantallas que hay. Allá hay una, aquí allá abajo, aquí hay otras. Por aquí, si cruzamos por este lado, hay otra justamente allá, haciendo también diferentes tipos de publicidad. Aquí por este lado hay otra, además de los innumerables letreros que hay por todos lados. Bueno, algo de lo que tienen que estar muy atentos a la hora de ir caminando por las calles de Japón es que no tienen nombres. No poseen, ni las calles ni las avenidas poseen nombres, pero por otro lado cuentan con números y símbolos, los cuales ayudan a reconocer a qué sitio vas o en qué sitio te encuentras. Bueno, ¿por qué le ponen sombrero al señor del letrero? No lo sé, pero creo que puede deberse a que todos los agentes de los metros, de los diferentes lugares, tienen un uniforme bastante elegante, podríamos decir, bien chévere, todos con guantes y sombreros. Bueno, miren, aquí es al contrario de todo lo que ustedes conocen acerca de pues dejar el paso libre. En vez de dejar el paso libre a la izquierda, aquí se deja el de la derecha, porque aquí la gente va al lado contrario, aquí van por la izquierda. Bueno, aquí por las avenidas está el paso de la ciclovía bien demarcado con estas flechas y con el muñequito correspondiente. Miren, por allá hay una cámara grandota como de televisión. Eso sí,
todo el mundo anda con sus cámaras por todos lados, turistas por todos lados también. Así como ves japoneses, también ves occidentales por todas partes. Esta es pues la estación a la que nosotros llegamos, que es la estación de Shinjuku Station. Encontré con un amigo suscriptor. ¿Cómo te llamas? Yo soy Alejandro, espérate. Alejandro se va a tocar una foto con nosotros. Alejandro es de Perú. Vamos a tomarnos la foto, Alejandro. Vente. Alejandro, cuídate. Chao. Miren, mi primer amigo suscriptor aquí en Japón, peruano. Ramón, me estabas comentando algo acerca de la estación donde nos encontramos. Sí. Tiene algo muy especial. Muy especial. Y no ¿Por qué? solamente es esta salida que vemos aquí, esta es una salida pequeñita. Enfrente hay otra parte de la estación. Esta es la estación de Shinjuku. La estación de Shinjuku es la estación más transitada de todo el planeta. ¿En serio? Por aquí pasan más de 4 millones de personas al día. ¿Al día? Al día. 4 millones de personas al día. O sea, tienes que pensar que hay en esta estación, por aquí pasan más de la cantidad de población de muchos países. Eso es la mitad de la población de Portugal. Prácticamente. Imagínate. Y es que sí, amigos, a propósito de ese dato que nos acaba de dar nuestro amigo Ramón, les tengo que decir que Tokio es la capital y ciudad más grande de Japón, aunque el país cuenta con numerosas otras ciudades de gran importancia cultural y económica como Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Kobe y Kioto. Y es que, amigos, Japón es el 11º país con más habitantes del mundo, así como uno de los más densamente poblados y urbanizados. Aproximadamente las 3/4 partes del terreno del país son montañosas y concentra su población de 126 millones en estrechas llanuras costeras. Ah, bueno, datazo que no les he comentado todavía. Aquí manejan por la derecha. Miren, esa camioneta está el señor a la derecha. Este señor está con su volante a la derecha. ¿Y esto es por qué, Ramón? ¿Qué pasó? Uy, se metieron aquí también los ingleses. No me digas eso, También Ramón. se metieron los ingleses, sí. Pero antes de los ingleses se metieron los portugueses. Se los ventilaron porque eran monjes. Y eso de los monjes tal, no, como que no les gustó porque venían a evangelizar. Digamos que a causa de eso Japón estuvo cerrado y no tuvo ningún contacto con el extranjero por más o menos 200 años. Entonces después vinieron los holandeses, los británicos. Los británicos trajeron esa costumbre de conducir como ellos, ¿no? Y eventualmente después de la guerra y todo eso vinieron los norteamericanos, pero ya como todo estaba muy instalado, lo de conducir como los británicos, pues ya dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo dejar eso así. ya. Y hasta hoy, pues, siguen conduciendo de esa forma. Ok, esto estaba muy pendiente de verlo porque vi a un niño en el aeropuerto de camino aquí con una de estas. Miren esto, son maletas que son como una especie de patinete eléctrico. Te montas encima de la maleta y tiene su volante aquí, tiene para llevar también la maleta normalmente y es eléctrica, ¿ok? Y pueden montar al niño ahí y el niño va como conduciendo la maleta, se divierte, se entretiene, se lleva su propia maleta y está muy cool. Esto yo no lo había visto en ninguna otra parte del mundo. Esta, por ejemplo, creo que tiene un 13% de descuento y te vale 110,000 yen. Pero ¿está o no está cool? Miren, Angie entró aquí y yo entré para buscarla, pero me quedé sorprendido. Miren qué locura de lugar. Miren qué inmenso es. No tiene fin ese pasillo y son puras máquinas. Peluches, adornitos, cajas con adornos estos que son más duritos. Miren, puras de estas máquinas tipo de estas de garras, pero miren, con muñecas de anime, figuras, miren, peluches. Miren, conseguí el regalo perfecto para Ramón si me lo gano. Miren, llaveros de pollito. Bueno, de nuggets de pollo. Tienes un intento. Ok, dale pues. Dale, pues. Y Ramón. No, tú lo haces. Ok, yo lo hago pues. Ok, Listo. dale pues. Ahí, ok. A ver, ¿cómo le doy aquí? No, Ahí va. Aquí mueve. aquí. Ajá, acá. Mueve la garra. A ver. Vamos a ver, Ramón. Confiamos en ti. Vamos a ver, vamos a ver. Queremos al pollito. El destino del pollito está en tus manos. ¿Será aquí? No sé. Tienes que sentir la energía del pollito. Mira, ¿ves? Aquí. Miren, Yo creo que aquí, vamos a ver. Gabriel está concentrado y tenemos público. Gabriel, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No le gané el pollito a Ramón, pero te lo juro que si lo veo por ahí te lo compro. Ok. Miren, mucha gente de traje, muchos jóvenes de traje y con colores en el cabello también bastante particulares, peculiares. Bueno, vean esta parte, le estaba echando el ojo desde hace rato.
Es una cabina telefónica, pero dice que tiene internet de Wi-Fi gratis. ¿Qué tal? Y es una cabina de estas de teléfono antiguas que seguramente ya nadie la utiliza, aunque dice available, pero tienen internet estas cabinas. Y comprobado, miren, free wifi y tienen ahí la cabina. Buen uso que le dieron, ¿ah? Ven, miren, la parada está aquí con el techito hacia el lado de la acera y el autobús se para justo allá. La gente pues se mete allí, pero me parece súper raro que sea del lado contrario. Miren, esto lo vimos anoche a un señor policía y son bicicletas de policías. ¿Qué tal? Miren, dejan el casco aquí, dice police y tiene la placa del casco. Y esas son las bicicletas de policías aquí en Japón. Miren amigos, encontramos una casa de cambio. Vamos a ver en cuánto están cambiando el dinero por acá. No entiendo por qué una casa de cambio hay una imagen de un pollo y unos dumplings. Venderán también, además de cambiar, venden comida. Sí, aquí dice hamburguesa. Miren, hay un montón de letreros aquí en esta casa de cambio. Vamos a ver en cuánto tienen el cambio y les muestro los billetes y les hablamos acerca de la moneda de este país. Miren, el cambio nos lo hicieron a 158 con 40 por cada euro. Ok. Y aquí están las moneditas. Moneditas de los 680 y ahora vienen. Ok. 1000. Miren, Ramón se dio cuenta de algo, que esto brilla de repente, prenden y se apagan. ¿Quién sabrá el por qué? Si saben, váyanlo comentando. Lo averiguaremos en los próximos días y se los comentaremos en los que nos enteremos. ¡Wow! ¡Qué brutal! ¡Wow! ¡Increíble! Miren eso. ¡Qué brutal llegar a lugares así! Lo curioso de esas publicidades es que no nada más te ponen el video. No, es que además tiene sonido. ¿Ok? Normalmente ese tipo de publicidades en pantallas no tiene ruido, no tiene sonido. Y menos si están allá arriba montadas en un edificio tan alto. Pero esa tiene ruido, amigos, esa tiene el sonido de lo que están pasando allí. Y bueno, viendo tanta gente de este país por aquí, por todos lados, cruzando de un lado para otro, les tengo que comentar el gentilicio de este país, que ya lo hemos mencionado antes, pero lo aclaramos. Aquí a la gente que proviene de Japón se le dice japoneses o japonesas, japonés o japonesa. Ahora, para el local aquí en Tokio, para la persona que proviene de esta ciudad, de la ciudad capital, a ver, ¿alguien sabe cómo se le dice al gentilicio de los que provienen de Tokio? A ver, ¿alguien sabe? Pues bueno, si dijiste Tokiota, estás en la razón. Miren, hay flores lindas, muy lindas. Miren qué colores de flores tan bonitas, pero nada tan bonito como mi princesa, como la Chichi, como la reina, la mamá del Puchi. Ah, miren qué rosas tan hermosas y flores. Bueno, rosas no, flores. No, son flores, pero flores loquísimas. Miren esta. Sí. Tiene dos colores. Miren eso, de verdad. Es un moradito y un amarillito hermoso y esta parece una orquídea. ¿Desde cuándo no te regaló una flor, Chichi? ¿No te acuerdas? Pero no fue hace mucho, solo que no recuerdo la ocasión. Tampoco me acuerdo, pero no fue hace mucho. Lo que sí sé es que no fuiste el último que me dio una flor. ¿Ah, no? Qué fuerte. ¿Se vieron el video de Arabia Saudita? Pues véanselo, ahí me regalan una flor. No lo sé. Tendré que revisar ese video. Bueno, si algo va a sobrar aquí en Japón son tiendas de electrónica. Esto es un edificio completo, tan solo estamos en uno de sus pisos, donde venden accesorios de cámaras. Todo esto es accesorios para cámaras, porque necesitamos buscar algo para una de las cámaras nuestras. Pero miren, esto es el paraíso para uno. Y cada piso del edificio, nosotros ahorita subimos al segundo, pero esto tiene pisos para acá arriba. Entonces, ven, en el 3F hay cosas de iPod, Android. En la sección 3F también tenemos impresoras, computadoras. Y sigue para allá arriba muchísimas más cosas. A ver, hablemos un poco acerca de la historia del país. Y es que el primer asentamiento conocido en las islas del Japón surgió hace unos 30.000 años antes de Cristo, durante la época del Paleolítico. Japón aparece por primera vez en la historia escrita en el libro de Han, completado en el 111 después de Cristo. El budismo fue introducido en el año 552, el reino coreano de Baekje.
siendo el desarrollo posterior del budismo japonés principalmente influenciado por China. En 1947, Japón adoptó una nueva constitución que enfatiza las políticas democráticas liberales. La ocupación aliada terminó con el Tratado de San Francisco en 1952 y Japón obtuvo la membresía en las Naciones Unidas en 1956. Un periodo de crecimiento récord impulsó a Japón a convertirse en la segunda economía más grande del mundo. Bueno, miren, lo que sí he notado es que la gente tiene un estilo bastante particular de vestirse. Algunas personas pues llama bastante la atención la forma y el estilo que tienen a la hora de llevar sus prendas. Esto terminó a mediados de la década de 1990, después del estallido de una burbuja financiera e inmobiliaria, comenzando la década perdida. El 11 de marzo del 2011, Japón sufrió uno de los terremotos más grandes registrados de su historia, provocando el desastre nuclear de Fukushima Daiichi el 1 de mayo de 2019. Después de la histórica abdicación del emperador Akihito, su hijo Naruhito se convirtió en el nuevo emperador, comenzando la era Reiwa. El 22 de agosto del 2023, Japón anunció que comenzaría a liberar agua radiactiva tratada de la planta nuclear de Fukushima, afectada por el tsunami, en el Océano Pacífico en 48 horas, a pesar de la oposición. Japón dice que el agua es segura, muchos científicos están de acuerdo y la decisión llega semanas después de que el organismo del control nuclear de la ONU aprobara el plan, pero los críticos dicen que es necesario realizar más estudios y detener la liberación. Para el 24 de agosto del 2023, el gobierno de Japón dio inicio al proceso de descargar el agua tratada y diluida de la central nuclear de Fukushima al océano. En cuanto a la toponimia del nombre del país, la palabra Japón viene de la deformación del nombre Nippon, que significa sol y naciente respectivamente. El nombre oficial adiciona la kanji, que significa país. Entonces Japón es el país del sol naciente. Bueno, yo no sé qué tanto ya se usará el sistema de correos aquí en Japón, pero así lucen los puestos. Algo que también pasa, además del metro, es que en la calle la gente tampoco hace mucha bulla. O sea, realmente la gente habla muy bajo, o sea, no hay gritos, no hay mucha gente como que hablando al mismo tiempo y se escucha mucho ruido en las calles. Son muy silenciosos. Además que los vehículos también para nada tocan la bocina. Bueno, seguramente en determinadas horas pico, aquí la cantidad de gente que circula por esta parte de la estación debe ser impresionante porque vean el espacio tan enorme que hay para transitar. Esto también sirve como paso para ir de un lado de la ciudad a otra. No necesariamente tienes que entrar al metro, sino que sirve como de paso peatonal, ¿no? Por debajo de la carretera que le pasa por encima. Pero vean esto, qué enorme, qué masivo. Mira, ¿qué pasa aquí con el emoji de el excremento? Ese es dorado y todo. ¿Qué estás comprando? Un pie cream puff que los comimos ayer en 7-Eleven y estaban demasiado ricos. Miren eso, son riquísimos. Si los ven, cómprenlos porque los probamos y miren, hay de todo tipo de cosas. Miren eso. Tienen como crema pastelera dentro, pero son deliciosos. Y miren, cuestan 220 yen, este cuesta 290, 340, más o menos 250. Miren qué curioso, la señora le dio con las dos manos las cosas. Lo hacen lo mismo que Corea. Te entregan las cosas con ambas manos. Y el dinero lo pones en una bandejita. No lo entregas directamente. A ver, dale la mordida, pues. Queremos ver la crema. ¿Qué tal? ¿Está mejor que el de ayer? Bueno, el de ayer también me gustó. Este está más fresco, supongo. Debería estar Más crocante. Mira, mi chichi, más rosas para la reina. Te las dedico todas, princesa. ¿Dónde están mis rosas? No, pero es que te la Se compro va a luego. marchitar, ¿verdad? Te la compro En el luego. vuelo. Miren, vine a comprar algo. Compré una florecita. Pero miren todo lo que hicieron para la flor. O sea, le pusieron como agüita a este papelito aquí, la envolvieron en este papel. Y bueno, compré una sola porque después se va a dañar. Chichi. Una florecita aunque no se vea. Ay, mamá. Bueno, ya no puedes decir que pasó mucho tiempo desde que te Mucho regalaron. tiempo. ¿Esta es la que te gusta? Es de las que más me gustan. Bueno, anótela ahí. La última flor que le he regalado, porque esta es la más reciente, ha sido en este momento. Venga, pues. Mira, Ramón, ¿qué le compraste tú a María Pilla? Yo compré una flor. No. Está bien. Ya yo me gané los puntos. Bueno, a mí que me compré esto, yo estoy más feliz con la comida. Es impresionante cómo hay máquinas de todo tipo. Miren, en la calle hay máquinas para sacarse foto tipo carnet. Y tienen, miren, esto de aquí que son para revelar las fotos.
O sea, ustedes llegan aquí, conectan su dispositivo, hacen el procedimiento, está dividido, ya tienen tarjetas SD, imprimen sus fotos aquí y hay un montón por allá. Y algo que confirma la teoría de que aquí nadie va a robar absolutamente nada son este tipo de tiendas que vamos a encontrar a plena calle, donde prácticamente no hay nadie resguardando esto más que estas dos chicas que están reponiendo stock allí. Y de resto no hay más nadie atento, o sea, no hay nadie. O sea, si yo pudiese agarrar esto aquí, a esto aquí, y esas chicas ni se van a dar cuenta, las dos están súper concentradas en lo que están haciendo y no están preocupadas en lo absoluto de si alguien toma algo aquí sin pagar y se va. Bueno, y de repente uno sale de los callejones pequeñitos con tiendas muy clásicas y de repente entras a un distrito así, como un distrito financiero, así, torres súper altas, muy bonito lugar. Bueno, y hablando acerca de distrito financiero, les tengo que comentar pues que Japón es una gran potencia y miembro de numerosas organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas desde 1956. Aunque ha renunciado a su derecho a declarar la guerra, el país mantiene fuerzas de autodefensa que están clasificadas como el cuarto ejército más poderoso del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón experimentó un alto crecimiento económico, convirtiéndose en 1972 en la segunda economía más grande del mundo, antes de ser superado por China en el año 2010. Bueno, miren, y de repente por la ciudad consiguen estos enormes postes que tienen de todo. Miren, tienen luz, tienen cámaras de seguridad, son además antenas para Wi-Fi, tienen para cargar, o sea, están por todos lados. Bueno, Japón está dividido en 47 prefecturas administrativas y 8 regiones tradicionales en las que se encuentra el área metropolitana de Tokio, el área metropolitana más poblada con más de 37 millones de residentes. Y este gran edificio que tienen aquí, amigos míos, es el ayuntamiento de aquí de Tokio. Que como dato curioso, Ramón, ¿tienes algo curioso que decirnos de este edificio? Sí, bueno, es el ayuntamiento más alto del mundo, pero además, en teoría, en su interior hay una cafetería en el piso 23 que está muy bien, así que tenemos que ver si podemos entrar. No sé si... Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y además de que estamos hablando acerca del ayuntamiento, un edificio gubernamental, vamos a hablar un poco acerca de gobierno y política de este país. Japón es un estado unitario con una monarquía constitucional en la que el poder del emperador es el de un jefe de estado, con un papel de arbitraje diplomático y ceremonial, cuya implementación se debe llevar a cabo bajo previo consejo del Consejo de Estado. El poder ejecutivo lo ejerce el primer ministro y su gabinete, cuya soberanía recae en el monarca japonés Naruhito. Es el emperador de Japón, después de haber sucedido a su padre, Akihito, en su ascenso al trono del Crisantemo en 2019. Bueno, y aprovechando que estamos en este sitio por demás muy calmado, de lo que ya hemos estado recorriendo, que todo está en silencio, en un silencio sepulcral, vamos a aprovechar de mostrarles las monedas y hablar acerca del cono monetario aquí en Japón. La moneda oficial aquí en Japón es el yen japonés y viene en billetes de 1000 yenes, de 2000, de 5000 y de 10.000. Las monedas serían de 1 yen, de 5 yen, de 10, de 50, de 100 y de 500 yenes, que me van a estar faltando dos, la de 1 yen y la de 5 yen. En cuanto a los billetes, me va a estar faltando el de 2000, pero el de menor denominación es el de 1000 yenes, que es este de aquí. Aquí aparece en la cara posterior Hideyo Noguchi, y por el reverso tenemos al famosísimo Monte Fuji. Muy bonito el billete y bastante grandes. Este, a pesar de que es el de menor denominación, es bastante grande el billete. El que le seguiría al de 1000 sería el de 2000, pero no lo tengo. Si lo tengo más adelante se los muestro. Este es el de 5000 yenes. Aquí por esta cara vemos a Ichiyo Iguchi. Y por detrás las flores de Kakitsubata. Y luego el de mayor denominación, que es el de 10.000 yenes, es este de acá. Eso sí, van aumentando su tamaño a medida que van aumentando su valor. Aquí tenemos a Yukichi Fukuzawa. Y por la parte anversa tenemos a, miren, el ave fénix. Muy bonito, billete también precioso. Y finalmente hemos encontrado la bandera de Japón. Es el pabellón que representa a este país y que junto con el escudo y el himno nacional tiene la categoría de símbolo patrio. Consiste en un rectángulo de color blanco y con un gran disco rojo representando al sol en el centro. Se denomina oficialmente Nishoki
bandera del sol en forma de disco en japonés, pero es comúnmente conocido como Inomaru, disco solar. Bueno, si me sueltan aquí y no veo los letreros, yo no creo que estoy en Japón. La verdad es que parece esto como el distrito financiero de cualquier ciudad de Estados Unidos. Es muy diferente a lo que quizás uno podría pensar cómo luce Japón, a la zona donde estábamos hace un momento, pero esta zona es bastante moderna, con edificios bastante neoyorquinos, podríamos decir. Bueno, miren, yo esto pensé que no lo iba a ver aquí en Japón, pero hay gente durmiendo en la calle, debajo de este puente, y hay otra persona por allá, como esos cartones que están así en los laterales. Todo esto son personas durmiendo en la calle. Impresionante. O sea, simplemente dejan su lugar allí y tienen aquí como apartado. Es más, por eso fue, a mí sí me llamó la atención que vi unas maletas amarradas a estas barras metálicas, como maletas de viaje. Y yo dije, oye, qué raro. Pero es gente que vive aquí. Pertenece a esas personas. Sí, y simplemente las dejan allí, nadie toca nada. Eso sí, las cubren así como con estos plásticos. Esto sí me impresiona ver aquí. Pensé que esto no lo iba a ver. Y vean este que... Miren esto, miren esto. ¿Saben que hemos visto paraguas por todos lados? Bueno, miren, este cubre sus cosas con paraguas. Y ven, tiene todo ahí, pero lo cubre con paraguas. Ven, las maletas, qué loco. Ahora me pregunto dónde están las personas que viven allí. Creo que tal vez son las personas de la derecha, que me lo preguntaba y los vi. Hay personas sentadas allí, como llevando sol. Ahora, ¿qué pasará con esas personas? Serán personas mayores que se quedaron sin trabajo, que no pueden pagar las cosas. Eso lo vamos a estar viendo en el próximo video de Así es la vida. ¿Qué pasa con esas personas? A ver, sí, señor. A ver si logramos conseguir esa información. Mira, a ver, Angie, cuéntame uno de esos chistes que está chistosita por ahí. Ajá, uno bueno. ¿Cómo se dice café amargo en japonés? Café amargo en japonés. Tamarguito. Oye, está bueno. Tamarguito. Pero bueno, según esta, aquí hay otra respuesta, o sea, hay otra alternativa. ¿Cuál? Está cara el azúcar. Tacar al azúcar. Ah, ok, claro, porque si tacar al azúcar no le echan azúcar, entonces está amargo el café. A ver, ¿qué otro? A ver, ¿ustedes se saben un chiste en japonés? Coméntenlo allí el chiste, a ver quién gana el mejor chiste. El chiste con más likes aquí gana. ¿Cómo se dice deportista en japonés? Está corriendo. Haber dicho yo. Está corriendo. Lo debió haber dicho yo. Está corriendo, ¿no? Tu cola te suda. Tu cola te suda. Tu cola te suda. Está bueno. Y a propósito que vimos esa escena que esa gente tenía tantos perros, les debo comentar que aquí en Japón tienen una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Y ahora ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver eso con los perritos? Bueno, en contraparte de que tienen la esperanza de vida más alta del mundo, también se están quedando sin gente, y es que ha habido una disminución en la población bastante importante. En este video ya hemos usado varios tipos de transporte. El tren que nos trajo desde el aeropuerto, el metro, las dos patas. Y ahora vamos a utilizar el autobús. O esa por lo menos es la idea. Porque vamos a ir a una zona que ustedes ya vieron, que es desde donde comenzó este video. Vámonos para allá. Cosas curiosas del autobús, que el señor conductor está perfectamente vestido de manera elegante, con un sombrero parece más bien un aviador. Y lo otro es que tiene un micrófono en el que tiene un parlante en el que va diciendo cuál es la parada, no sé qué. Me imagino que es eso, ¿no? Porque yo no entiendo el japonés, pero me imagino que es eso. Y lo otro es que, bueno, como en el metro también y en el tren, aquí nadie habla. Se escucha mi reloj nada más. ¿Sabían que podían hacer esto en Japón? Alquilar unos karting y andar como que si andan en el Mario Kart. ¡Miren qué cool! Miren eso allá al fondo. Es un mar de gente. Ese es el famosísimo, por primera vez estoy viendo y ustedes me están acompañando a verlo en este preciso momento. Mi primera vez viendo el paso peatonal más transitado de todo el mundo. ¡Qué locura! Amigos, en este momento transitando por el paso peatonal más concurrido del mundo con este señor aquí. Muy buenas.
para allá, vamos para acá, vamos para allá. Hay que buscar el lugar. Y viéndolo desde esta otra perspectiva, podemos darnos cuenta de todos los pasos peatonales que hay en esta encrucijada. Miren, está ese de allá, ese de allá, este de aquí, este de enfrente, ese de allá. Entonces todo se converge por aquí, por allá, por allá. Y esto así luce, amigos míos. Publicidad por todos lados, como si se tratase de Nueva York, con todos estos letreros, pantallas por todos lados. ¡Qué increíble! Miren, desde aquí vamos a poder ver el paso peatonal en su máximo esplendor, con una vista aérea. Vamos a esperar que empiecen a pasar la gente para que ustedes vean la cantidad de personas que pasan por allí. ¿Se acuerdan la escena de Reto Tokio, la de Rápido y Furioso? Se desarrolló precisamente en este paso peatonal. Fíjense eso, parecen hormigas. Miren la cantidad de gente que va ahí transitando. ¡Qué locura! Bueno, mientras que ellos cruzan, yo les cuento un poco la historia del paso peatonal. Y es que el cruce de Shibuya se remonta a hace más de 100 años, desde la construcción de la estación de Shibuya en 1885. Originalmente, la estación solo servía como parada en la línea de metro de Shinagawa, actualmente conocida como la línea GR Yamanote. Desde entonces se ha expandido para dar servicio a más de 8 líneas de metro diferentes en Tokio y hasta convertirse en una de las más importantes de Japón. De media, más de 2.4 millones de personas cruzan Shibuya todos los días, aproximadamente 2.500 peatones cada vez que se pone en verde. Seguramente que ustedes saben hacia dónde nos dirigimos. Aquí hay un montón de gente reunida para poder, bueno, observar una estatua. ¿Qué? ¿Esa es la cola para tomarse fotos? No puede ser. Ahí está el gran Hachiko. Justo al lado del paso peatonal, que lo tenemos justo allá al fondo, está la estatua de Hachiko. Y ustedes se preguntarán, para quienes no conocen la historia de Hachiko, ¿a quién se refiere esta estatua? Bueno, en el cruce de Shibuya se ha convertido en sinónimo de una emotiva historia de un perro Akita nombrado Hachiko, que vivía en la zona en la década de 1920. Este famoso y leal perro acompañaba cada día a su dueño, el profesor Ueno, a la estación de Shibuya y esperaba allí a que regresara del trabajo, convirtiéndose en todo un referente local. Esto continuó sucediendo durante más de un año, hasta que un día el profesor, tras haber fallecido mientras trabajaba, nunca regresó. Sin embargo, Hachiko continuó esperando a su dueño e increíblemente regresaría al mismo lugar en Shibuya todos los días durante los siguientes 9 años. La lealtad de Hachiko llamó la atención de uno de los estudiantes del profesor y la increíble historia del perro se dio a conocer por toda la ciudad. Finalmente se erigió esta estatua en 1934 que representa el espíritu de Hachiko. Desafortunadamente Hachiko falleció al año siguiente, pero su legado sigue vivo en Japón y en todo el mundo, convirtiéndose en la inspiración para la película de Richard Gere, Siempre a tu lado. Hachiko, estrenada en 2009. Bueno, miren, detalles de donde está la estatua. Hay varios árboles aquí de sakura. Vean qué bonito. Y la cantidad de gente que hay aquí para tomarse la foto es toda esta de aquí. Obviamente que yo no voy a esperar a toda esta gente para tomarme la foto solo. Así que vamos a ver qué cosa hago para tomarme la foto y que salga el perrito Hachiko. Las fotos las verán en nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _. Vamos a ver qué milagro hacemos. Véanlo por allá a ver si quedó bien. Miren, algo pasó por ahí, ese poco de policías ahí escoltando a alguien, como que agarraron preso a alguien. Uy, chamo, miren. Bueno, miren, y justo al lado de la estatua, que la dejamos justo allá con la gente, hay aquí una tienda. Miren, hay unos souvenirs de Hachiko. Ay, si hay un imán. Mira, estos son magnets. Sí. ¿Sí? Entonces ya tenemos unos comandos. Miren, peluchitos, peluchotes. Bueno, ya tenemos imán de Tokio. Compramos un Hachiko en la tienda al lado de Hachiko. Es impresionante ver la cantidad de gente que se graba haciendo el cruce del paso peatonal. Y es que, cómo no, miren eso. Miren, detalles del cruce peatonal. Angie se lo imaginaba más grande y concuerdo con eso. Es un comentario que hizo y la verdad es que sí. Piensa que es mucho más amplio quizás y la verdad es que no. Es bastante normal, un cruce largo normal de una calle. Lo que pasa es que tiene tantas intersecciones
que pues se vuelve masiva la cantidad de personas, además de que tiene estaciones de tren cerca, ¿no? Lo otro que noté, bastante rápido el cruce, o sea, no tienes mucho tiempo para tú, pues, tontear, no señor, es bastante rápido, pero es bastante seguido, eso sí. Cuando terminas de pasar, no tienes que esperar mucho tiempo a volver a cruzar. Bueno, y por lo que logro darme cuenta, no solamente ponen comida falsa en los lugares de comida salada, sino también en las dulces. Miren esto. Ahora, bueno, mucho paso peatonal, mucha gente cruzando, muchos datos, pero aún no les digo dónde queda este país en el que me encuentro. Amigos, Japón es un país insular de Asia Oriental, ubicado en el noroeste del Océano Pacífico. Limita con el Mar del Japón al oeste y se extiende desde el Mar de Ojotsk en el norte hasta el Mar de la China Oriental y Taiwán en el sur. Su territorio comprende un archipiélago de 14.125 islas que cubren 377.978 kilómetros cuadrados. Sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, las 5 islas principales del país de norte a sur son Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu y Okinawa. En cuanto a la religión de Japón, no es un concepto definido, pues los japoneses no creen en una religión en particular. En cambio, incorporan los rasgos de muchas religiones en sus vidas diarias en un proceso conocido como sincretismo. Las calles japonesas se decoran en Halloween, en Navidad o en Obon, por ejemplo. Una oración reconocida cuando se tienen problemas es Kamisama, Doka Otasuke Kudusai. Dios, ayudadme de alguna forma, por favor. Que parece implicar una creencia sincretista. Bueno, aunque nos parezca raro a nosotros, por ejemplo, los que vivimos en países, vamos a decir, privilegiados, que tenemos muchas frutas o muchas facilidades de cultivar las frutas, ya sean unas u otras, aquí en Japón esto es un completo lujo. Y existen este tipo de tiendas donde te ofrecen las frutas como que si fueran, miren, una boutique, ¿ok? Donde te van a ofrecer como fresas, como si fueran bombones de chocolate, pero realmente son fresas. Y por ejemplo, estas de aquí cuestan 2.160 yenes. Eso, amigos míos, son $15 por 2, 4, 5, 15 fresas. A $1 por fresa. Y si eso les pareció caro, fíjense estas otras que están aquí disponibles. Esta sola fresa, que parece un pequeño bomboncito, esta de aquí, que tiene hasta ese color particular, cuesta 1.850 yenes. O sea, prácticamente cuesta lo que costaban aquellas otras 15, ¿ok? Ahora tenemos estas también en 1.350. ¡Epa! Una pieza de mango en 8.640 yenes. ¡Qué locura! Miren esta caja, 8.640 yenes. Y bueno, miren las demás frutas. Miren, por ejemplo, esta caja de frutas, 7.560 por esta. Miren los melones como te los ponen allí, con la etiqueta, con la caja. O sea, esto no parece que fuera una tienda de frutas, sino una tienda de otro tipo de cosas más costosas. Miren, mucho también el paso peatonal, Shibuya y todo lo que ustedes quieran. Pero venir a Japón y no encontrarse con este señor no es venir a Japón. Exactamente. Yo soy la tarjeta de bienvenida de Japón. Y claro que tenía que ser la tarjeta de bienvenida también de este primer video, porque estamos conociendo a Naka. ¿Cómo estás, hermanos? Acá andamos. Acá andamos. Cansado de andar pateando todo el día. Sí. Vivo en la calle yo. Miren, él trabajó hasta hace 20 minutos y se encontró conmigo. Vamos a conocernos, vamos a tomarnos algo. Después vemos cómo seguimos la segunda cita. Así es, así es. Eso es el otoshi, la entrada obligatoria, que sí o sí tienes que pagar. Otoshi, ¿son qué? ¿Como vegetales picados? Depende del lugar, esto no es vegetal. Es pollito. Sí, tiene cara de pollo. Tiene cara de pollo. Mira, es muy común hacer esto que estamos haciendo para los japoneses. Sí. Una tardecita. Sí, este es un ambiente que le gusta mucho a los japoneses. Bueno, a ver, vamos a probar las entraditas. Pero la compatibilidad es con teléfono. Como un pollo, pero como especie de ceviche. Mira, Naka, ¿qué es esto? No sé, pedí algo raro. Yo no tengo ni idea. Viéndolo así, ¿qué será? No sé, vamos a ver. Muy bueno. Salsa agridulce y sí es carne de cerdo. Está buenísimo. Muy bueno. Bueno, miren, terminamos de compartir aquí y a Angie se le ocurrió una buena pregunta. Naka, ¿cómo se pide la cuenta acá? ¿Y sabrás el significado o no? No tenés idea. No, porque además es muy gracioso porque también es la forma de decir no.
Bueno, en realidad es diferente, el no es así. Completa o con las así, manos. Así, esto es hacer círculos, es como decir Ok. pero normalmente cuando uno es así, es pedir la cuenta. A ver, muchachos, no nos miran, nos están ignorando por completo. Así que bueno, ya nos vamos. Nosotros lo intentamos. ¿Viste? Desde que llegamos. Ah, mira, ¿Viste? entendió. Ay, menos mal, no fue mentira. Porque después a veces entonces dice, no, eso no es así. Sí, Eso no es. pero entendió por completo. Entendió por completo. Mira, aquí está la cuenta. Mira, Naka, y cuéntame una cosa. ¿Aquí cómo se acostumbra? ¿Aquí cada quien paga lo suyo? ¿Aquí eso, o sea, o cómo es eso? La gente cuando sale a tomar, Sí. depende mucho de la situación. Por ejemplo, a ver, si es entre amigos, normalmente cada uno, o sea, se divide la cuenta. Y no es de fijarse mucho la gente, yo tomé más, yo tomé menos, yo comí más, yo comí menos. Todos se reparten por igual. Ahora, cuando son de estilo laboral, siempre es una persona que insiste en pagar. Ok. A veces el cliente, a veces el vendedor. Ok. El jefe, cuando es un jefe, ya nadie pregunta. El jefe siempre paga la cuenta. Oh. Pero cuando es unas reuniones entre clientes y de negocios, como que a veces discuten en quién paga. ¿En quién paga? Ok. Y eso sí, jamás se deja propina. No hay cultura de la propina en Japón. ¿Y está mal visto? No es que esté mal visto, no hay cultura de la propina. O sea, si yo dejo propina ahí, me la van a devolver. Van a decir, te olvidaste de la dinero. plata. A mí me da ansiedad el tema de las propinas. Bueno, nosotros vamos ahora a cenar, porque esto fue apenas el abreboca. Bueno, y como esto es una salida de amigos, aquí nadie se peleó por pagar la cuenta. Aquí todos nos dividimos la cuenta por igual, siguiendo las tradiciones japonesas. Bueno, vamos a buscar la estación de metro y vean cómo cambia la ciudad de noche. Muy activa también todavía a esta hora. Ya oscureció y la verdad es que no es muy tarde, oscurece bastante temprano. Ahorita son pasaditas las 7 de la tarde y ya miren, totalmente oscuro. Hay tanta luz que es casi como si fuese de día. Sí, o sea, miren cómo estaba alumbró Ramón. La verdad es que sí, está muy iluminado. Es que miren, todo tiene luz. O sea, a veces los edificios no se logran ver, sino nada más como que las ventanas iluminadas. Pero, por ejemplo, ese edificio se ve totalmente iluminado. O sea, lo puedes ver en su totalidad, los colores, la forma, todo. Miren acá, una de las cosas que más he disfrutado es el tema de cómo utilizan con la wallet el tema del metro. Es súper cómodo. O sea, ni siquiera tienes que abrir la cosa, sino le pasas el teléfono y ya detecta todo. Eso sí, hay que tener activado el tarjeta express. Exacto. Porque si no, hay que desbloquear el teléfono. Pero si lo tenés activado es simplemente pasarlo de cerca. Mira, creo que está de más comentarte o preguntarte que si usan mucho el sistema de transporte público aquí. Sí, no solamente porque está súper conectado, sino porque es muy eficiente, es muy limpio, es muy seguro. No es el transporte público de lo más barato del mundo. Un viaje mínimo te cuesta $1, $1.50, $2. Pero a ver, lo vale mucho. Siendo que, bueno, en muchos países sale 50 céntimos, ¿no? Pero lo bueno es que en Japón, por ejemplo, el transporte público no separa clases sociales, como en algunos países que la clase baja es la única que toma transporte público. Aquí una persona acá que vas a ver gente con chicas con bolsos Vuitton por todos el lados transporte público. y tomando el transporte público porque es cómodo, es eficiente y acá como la gente bebe mucho alcohol, no se puede manejar bebido, no necesita tomar taxi, se toma el metro. Qué bien. Miren qué bonito además está esta estación, miren qué espectáculo, súper limpia. Me encantan las personas como están además vestidas. Que móntense. Bueno, miren, llegamos al sitio donde vamos a comer y pues vinimos a uno que todavía no habíamos probado hasta ahora. Es sushi. Vamos a comer sushi en Japón. ¿Cómo será el sushi en Japón? Pues bueno, lo vamos a averiguar. Nosotros pedimos reservación aquí, tuvimos que esperar. Está el señor que hace el sushi, como normalmente ocurre en los restaurantes japoneses de sushi en el mundo, ahí preparándolo al momento. Nosotros nos vamos a sentar en una mesa muy grande. Miren, apenas nos sentamos, nos pusieron unas toallitas allí. No es una persona sin cara. Y ya nos tienen los palitos que no son de madera, de estos desechables, sino son más, ¿saben? Como para reutilizar. Y vienen agarrados con este soporte aquí para mantenerlos en su lugar. Ok, miren, aquí te mandan como que un papelito aquí que van a tener que ir rellenando con su pedido. Van viéndolo aquí en el menú, lo escogen, ya sea por individual cada rol o los barcos como tal. Todo este montón de sushi por 7.800, hay de 5.800 aquí,
4.200. Y los individuales están desde 250, 160. Eso es una pieza exactamente, una pieza. Yo acá he encargado de hacer todos los pedidos de sushi. Lo que vamos a hacer es pedir 2 platos de estos. Que son grandes, vale 5.800. Vamos a pedir 2 para compartir. Yo me pedí un ginger ale, pero los muchachos se pidieron sake. El sake viene como en esta botellita. Igual, a ver, mucha gente cree que como viene así en vasitos chiquitos, como que es un shot, como un tequila, pero no. Es algo que se bebe, es algo que se degusta como un vino. Ok. Lo que pasa es que, bueno, la forma de servirse es así chiquito. Ok. Mira qué tan frecuente toman el sake acá. Es bastante normal, yo la verdad tomo casi a diario. Ok. Y es como un vino, tiene graduación entre 12 y 16 grados. Pero por ejemplo, no van a desayunar con un sake. Ah, Pero Habrá si quien es lo con la haga, ¿no? comida, Bueno, sí, ¿es con la comida o tipo ¿Habrá para alguno? beber? Kampai. 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 Un Kampai. 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 Oh, kampai, mi chichi. Upa, A ver. ¿qué está pasando? Y eso que no te lo has tomado. Es medio dulce. Algunos ni les terminé de dar porque se la bota todo. Bueno, bien. Campai está rico. Esta gente con su bicho cuadradito. Mira, el mío parece un... Mira, Ramón, por favor, ¿dónde está la clase? ¿Dónde está la clase? Cuida los modales. Gabriel, ya te listo para sacarse la residencia. Ve, mira, cuida los modales, Ramón. Bueno, yo no me pedí para mí, pero voy a probar el de Angie, a ver qué tal. Sorprendentemente te va a gustar. Mira, pero es raro porque huele a miche, un poquito. ¿Verdad que sí? Pero no está fuerte. A miche. Sí. A miche. El miche es una bebida andina, pero Pero que tiene súper como fuerte. algo así como 40 grados de alcohol. Sí, Por porque eso como es una cuando la zona, pruebas- porque como es en la zona fría, entonces lo usan para calentar. Pero no es nada fuerte como el miche, es muy suavecito. Está bueno. Miren muchachos, ¿qué dijo la chica cuando traía el plato? O sea, que parece que cantara, Bueno, dijo Omata Seshimashita, que es gracias por la espera. así como cantadito. Sí, pasa que la atención al público es medio como que suena un poco cantado. Como el tono amable del japonés suena un poco como cantado, tiene entonación. Sí. Importante que antes de que comencemos a comer el sushi. Antes de que hagan desastre, muchachos. Ok, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo se Primero, come? El sushi, nunca hay que agarrarlo así. Van a cortar el arroz. Ahora, piezas como esta, por ejemplo, le ponen una pizquita así de wasabi y hay que volcar el sushi del lado de uno. De un lado agarrar pescado, del otro lado arroz, así, mitad y mitad. Y mojar únicamente la proteína. Porque si mojamos el arroz, vamos a desarmar el arroz y se va a llenar el plato de soja y se va a llenar de arroz. Por lo tanto, la soja es para salar el pescado, no el arroz. Ok. Además, el arroz va a absorber demasiada soja y se va a hacer muy salado. Yo siempre digo que la gente coma como quiera, pero para que sepan, esta es la forma correcta. Ok, importante. Y se come de un bocado. Ok. ¿Buen sushi? Muy bueno. Mucho wasabi. ¿Cómo se dice buen apetito? A ver si No, normalmente para pegar agarro el así, pescado al arroz agarro se le así. pone utile. Mojamos la proteína. ¿Qué tal? ¿Pasa la prueba? Bueno, a ver. Pues, Ya está picante, bueno, de leche. forma específica correcta. Están los otros. Estos que son- Me está picando por la nariz. No, no le puso wasabi, nada. Es que ya tiene adentro. O sea, ya tiene adentro. Tienen entre el pescado y el arroz. Estos que se llaman gunkan, que los que tienen nori alrededor, es lo mismo que esto, pero con nori alrededor, porque si no se desbordea. Esto es la forma correcta, yo nunca como así, pero la forma correcta de comerlo es agarrar jengibre, que por cierto, el jengibre está para comer entre pieza y pieza de sushi para limpiar el paladar y degustar mejor el próximo. Pero el jengibre se moja en soja y ahí así es como se tiene que mojar el sushi. Repito, Los yo que nunca... tengan nori, ¿no? Dices. Los que tienen nori alrededor, sí. Ok. Pero a ver, como digo, yo nunca como así. Para mí es mucho más cómodo mojar un poquitito ahí abajo, que total no se desarma. Y ya. Ok, muy bien. Ok. Miren, pero algo que sí nos hemos dado cuenta es que están picantosos. ¿Le eches o no le eches el wasabi? Bueno, amigos, y hemos llegado hasta el fin de este día y así hasta el fin de este video. Pasando ya 24 horas, nuestras primeras 24 horas aquí en Tokio, Japón. Aquí está el grupo ya decidiendo
qué ruta tomar para devolvernos a nuestro hospedaje y cada quien irse para su casa. Yo creo que fue un muy buen primer video, aprendimos muchísimas cosas. Miren, creo que tuvimos unas muy buenas experiencias, pero este tan solo es el inicio de esta serie aquí en Japón, no se la pueden perder. Vamos a estar visitando muchos otros lugares, abordando muchísimos más temas y además visitando otras muchas ciudades. Así que si no se quieren perder ninguno de esos videos, tienen que ir a suscribirse a este canal de YouTube. Allí abajo en el botoncito de suscribirse, verifiquen que estén suscritos, porque a veces vemos los videos pero no están suscritos, simplemente les aparecen. Y es un apoyo invaluable para nosotros continuar haciendo esto que tanto nos gusta y ustedes tanto disfrutan. Y si quieren seguirme un poco más a detalle, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Así que amigos, desde aquí, desde el metro de Tokio, Japón, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.